Un día, tomando café con un hermano, le mencioné los dones del Padre, y él, sorprendido, me dijo que nunca había escuchado nada acerca de eso. Pablo escribe una carta a la iglesia a los Corintios y los llama ignorantes. En el capítulo 12, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está inspirado por el Espíritu de Dios y Dios desea que su pueblo no sea ignorante. La palabra que Pablo usa es una palabra griega que es agneón. Esta palabra implica no saber por falta de información o inteligencia. Y Dios no desea que ninguno de sus hijos sean ignorantes. Por lo que vamos a ver lo que esto significa. Pablo continúa diciendo en esta primera carta, en el capítulo 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí nosotros encontramos los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Solo que Dios los menciona para el Espíritu Santo como dones. Para nuestro Señor Jesucristo los menciona como ministerios. Y para nuestro Padre los menciona como operaciones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo que debemos buscar el significado etimológico de cada palabra o de las palabras. La palabra que buscaremos es don o dones, y esto es una palabra griega que se dice o se menciona como charisma o carisma, ¿verdad? Se traduce como charisma. Y lo que quiere decir es específicamente concepción espiritual, subjetivamente calificación religiosa y objetivamente una facultad milagrosa. Y lo que vemos es que los dones es un carisma que solamente Dios puede dar a los hombres. En el siguiente versículo, en el versículo 5, nos encontramos con que hay diversidad de ministerios. Así que vamos a la palabra etimológica ministerio, que es la palabra diaconía. Y se traduce como servicio, sirviente. Servicio, servir, ministerio, administración, distribución. Diaconía se traduce aquí como sirviente, un siervo, un esclavo. En el siguiente versículo, los dones del Padre, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y la palabra es energema, que se traduce como trabajo o actividad. Es una operación. Dicho lo siguiente, nos encontramos con los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Dios nos muestra, en primer lugar, los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 12, versículo 4, nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuáles son estos dones? Cuando continuamos leyendo los siguientes versículos, nos habla de palabra de sabiduría o don de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y aquí tenemos 9 dones, que son los dones del Espíritu Santo. Después continúa Dios diciendo, ¿cuáles son los dones del Hijo? Primera carta a los Corintios 12, versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hemos aprendido que lo que implica ministerio es diaconía, que es servicio. En Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice lo siguiente, y Él mismo constituyó
está hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por lo cual dice el contexto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo que nos encontramos con los dones del Hijo, que son 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Como hemos visto, la palabra es diaconía, que muchas veces se confunde con diácono. Pero Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Esta es la misma palabra griega diaconía, porque me puso en el servicio, para servir. Este es un tema profundo que después podemos ahondar. Ahora veamos los dones del Padre. Primera carta a los Corintios 12:6 nos dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hemos visto que se usa la palabra operaciones para hablar acerca de lo que implica una actividad o un trabajo, energema, para recordarlo. Y estos dones, los dones del Padre, los encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 6. Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones del Padre son 7. Vamos a repasarlos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir o repartición, presidir y misericordia. Como hemos visto, el Espíritu Santo otorga 9 dones. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, otorga 5 dones y reparte a quien Él quiere. Y el Padre tiene 7 dones por repartir. Así que con este estudio espero que tengas claro, puedes pausarlo, puedes verlo, que tengas claro cuáles son los dones del Padre, cuáles son los dones del Hijo y cuáles son los dones que da el Espíritu Santo. Todo miembro del cuerpo de Cristo está capacitado y habilitado por Dios a través de los dones para servir al cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la extensión de su reino y para la afirmación de fe de muchos de los hermanos. Por lo que el hecho de que podamos conocer, porque Pablo dice: no quiero que seáis ignorantes acerca de estos dones. Y lo que Dios desea es que una vez que nosotros hayamos adquirido el conocimiento, podamos pedir a Dios para que Él nos revele cuál es nuestro don y podamos aplicarlo para la extensión de su reino y para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos aquí para servirle porque Él es digno. Así que yo te invito, te insto, ¿verdad?, a que tú en un tiempo de comunión con Dios, en intimidad con Él, le pidas: Padre, dime cuál es el don que tú me has dado. Y esto se manifestará a través del cuerpo de Cristo, a través de las Escrituras y a través de lo que tú tengas ya desarrollado. Por lo que nuevamente te invito a que hagas esto. Yo me despido. Lo único que quiero decirte es que yo no voy a ocupar el lugar de tu pastor, no quiero ocupar el lugar de tu pastor. Somos un cuerpo y lo único que hago es extenderte lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra. Y tú puedes primeramente orar al Señor, confrontar esta enseñanza con la palabra de Dios y pedirle a tu pastor que te enseñe acerca de esto si tienes estas inquietudes. Nos vemos en el próximo video. Si queréis que profundice en estos temas, dejádmelo en los comentarios y podemos profundizar en ello. Hasta pronto.